Continuando con el estudio de la derivada, cabe preguntarse si todas las funciones son derivables, es decir, si es posible determinar el límite del cociente de variaciones en todos los puntos del dominio. ¿Existe ese límite? ¿Son derivables? ¿Son diferenciables? ¿Las funciones continuas son derivables? Bien. Bien, es importante señalar que no todas las funciones son derivables. La derivabilidad o diferenciabilidad dependerá del límite del cociente de diferencia. Vamos a ver cuándo una función es derivable en un intervalo del dominio. En un intervalo abierto, que puede ser finito e infinito, la función y igual a f de x es diferenciable si tiene derivada en cada punto del intervalo. Es diferenciable en el intervalo cerrado, AB, si es diferenciable en el interior de AB, es decir, en el abierto AB. Y además, si existen los límites en los extremos. ¿Qué límite? El límite del cociente de diferencia. Cuando evaluamos la derivada en A, el extremo izquierdo, entonces tomaremos el límite cuando h tiende a 0 por la derecha de f de A más h menos f de A sobre h. Y para evaluar el extremo B, tomamos el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de f de B más h menos f de B sobre h. Si esos límites existen, entonces será derivable también en los extremos de la función. Vamos al ejemplo de una función que es continua en todos los números del dominio y sin embargo no es derivable en algún punto. Por ejemplo, la función valor absoluto de x no es diferenciable en x sub 0 igual a 0. El dominio de la función sabemos que es el conjunto de los números reales, o sea, el intervalo abierto de menos infinito a infinito. Vamos a recordar la definición de función valor absoluto. Por ejemplo, el valor absoluto de h va a ser igual a h si h es mayor que 0. El valor absoluto de h será el opuesto de h si h es un número menor que 0 o negativo. Vamos a recordar ahora las condiciones de continuidad. Una función es continua en un punto A si el límite de la función cuando x tiende a A es igual al valor de la función en A, es decir, a la imagen de A. Bien, vamos a analizar para la función en valor absoluto qué ocurre en el punto x sub 0 igual a 0 del dominio de la función. Sabemos que la imagen f de 0 es el valor absoluto de 0 es 0, por definición. El límite por derecha, es decir, la función valor absoluto de x cuando x tiende a 0 por derecha es 0. El límite por izquierda, la función valor absoluto de x cuando x tiende a 0 es igual a 0. Bien, se cumple entonces que el límite cuando x tiende a 0 de la función valor absoluto f de x, que es valor absoluto, es igual al valor absoluto en 0. O sea, se cumple que el límite cuando x tiende a 0 de f de x es igual a f de 0. La función entonces y igual a valor absoluto de x es continua en el punto x, 0. Podemos observar en la gráfica que en la medida que los valores de x se aproximan a 0, los valores de la función también tienden a 0, el valor de la función es 0 en 0 es 0, y cuando los valores de la variable independiente se aproximan al 0, la función también
se aproximan, los valores de la función también se aproximan a 0. Con lo cual, la función valor absoluto de x es continua en. Sin embargo, si prestamos atención ahora a la pendiente de la recta, a la derecha del 0, esta pendiente es positiva e igual a 1. Fíjense que por cada unidad de desplazamiento de x a la derecha se desplaza 1 en y, es decir, 1 dividido 1 es 1, la pendiente de esta recta. A la izquierda, la pendiente de la recta, vamos a tener que es menos el valor por cada desplazamiento de x en sentido negativo, tenemos 1 en y, es decir, que la pendiente es menos 1. A izquierda tiene un signo y a derecha tiene otro signo. Lo que observamos en la gráfica, que la pendiente no tenía el mismo signo, es decir, no se cumple estaríamos en condiciones de decir que no se cumplen las condiciones de derivabilidad, pero vamos a analizar con la definición. Y tomamos la derivada por derecha del 0. Será el límite cuando h tiende a 0 de el valor absoluto de 0 más h menos el valor absoluto de 0 que es 0 sobre h. Esto nos da el límite cuando h tiende a 0 del valor absoluto de h sobre h. Como h se aproxima a 0 por la derecha, el valor absoluto de h es el mismo número. Entonces h dividido h nos da 1 y el límite cuando h tiende a 0 por la derecha del 1 es 1. Es decir que la pendiente de la recta o la pendiente de esa tangente, la derivada por derecha es 1. Bien, la derivada de la función a la izquierda del 0. Reemplazando en la definición tenemos el límite cuando h tiende a 0 por izquierda, será el valor absoluto de h, de 0 más h, menos 0 sobre h. Esto es el límite cuando h tiende a 0 por izquierda del valor absoluto de h sobre h. Bien, acá viene la diferencia. Cuando h tiene valor negativo, o sea, cuando la aproximación es por izquierda, se está aproximando con valores negativos. Entonces, acá el valor absoluto será el opuesto de h, con lo cual queda menos h sobre h y ese cociente es igual a menos 1. Entonces, el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda es menos 1. Con lo cual queda demostrado por la definición que la función valor absoluto de x no es derivable en el punto 0. Bien, ¿en qué situaciones o en qué situación una función no tiene derivada? Por ejemplo, cuando la gráfica en el punto P presenta una esquina, como en el caso del valor absoluto de x en el 0, donde las derivadas laterales difieren entre sí. Otro caso es cuando se presenta una cúspide, algunos textos lo llaman cresta también, y ocasionando que la derivada por izquierda o por derecha tienda a más infinito por un lado y a menos infinito por el otro. Puede ser un caso. Otro caso es que la gráfica en el punto P tenga derivada infinita, o sea, la pendiente de la tangente es vertical, ¿no es cierto? Y por izquierda y por derecha tiende a menos infinito o a más infinito. Y el caso
siguiente, o otro de los casos, es cuando la función presenta una discontinuidad. Vamos a observar el caso de una función que es continua, ahí tienen la definición, y en el punto P no es derivable. Si observan, la pendiente está marcada, la pendiente de la recta tangente, cómo varía a medida que nos aproximamos al punto P, ahí estamos en menos 1,26, desaparece. Se vuelve vertical, pendiente infinita y de golpe. A la derecha, fíjense el valor de la pendiente de la recta tangente. Este es un caso de función que no es derivable en el punto P. En el caso anterior vimos una función no derivable en un punto donde teníamos, donde se produce que la tangente es vertical. Vamos a ver este caso donde se presenta un ángulo, digamos, un punto anguloso. Fíjense, vamos a aproximar acá el punto B al punto A para que se observe cómo va variando la pendiente, a medida que B se aproxima al punto A. Y fíjense lo que ocurre inmediatamente que B toma el valor de A y cómo cambia la pendiente, fíjense, de la tangente a la derecha de B, inmediatamente a la derecha. Este es otro caso de función no derivable en el punto. Pendientes con signos distintos y además variación muy distinta. El otro caso de no derivabilidad es cuando se presenta una discontinuidad. Vamos a observar que ocurre para x igual a menos 1. Con el deslizador voy a mover el punto de tal manera que van obteniendo acá los valores de x que va tomando el punto y los valores de la imagen. Fíjense, a medida en todos estos puntos la función es continua y además derivable, y cuando la variable toma el valor menos 1, la imagen es 4, está acá tenemos abierto, y luego continúa con otra pendiente. Este también es un caso de no derivabilidad. Para concluir, voy a comentar dos teoremas que se derivan de lo estudiado, que tienen que ver con la derivabilidad. Fíjense que las funciones derivables son continuas. Esto es la derivabilidad implica continuidad, es decir, que las funciones que son derivables en un punto serán continuas en dicho punto. La demostración de esto está en la página 154 del toma. Y el otro teorema es la propiedad del valor intermedio para las derivadas. Si A y B son dos puntos cualesquiera en un intervalo donde f es diferenciable, o sea, tiene derivada, entonces f' toma todos los valores intermedios entre f' de A y f' de B. Esto ustedes lo van a encontrar en el libro, pero lo que podemos concluir es que todas las funciones derivables son continuas. Sin embargo, no todas las funciones continuas son derivables en todos los puntos de su dominio.